Bueno, entonces ahora voy a continuar. Hoy voy a usar una Biblia física, ven. Pero también para ayudarme con la búsqueda automática con la búsqueda inteligente de los versículos bíblicos, utilizaré el celular para la búsqueda automática de los versículos bíblicos, pero la lectura la haré en la Biblia física. Bueno, entonces la última vez en que yo subí un video que fue hace como 2 o 3 días, pero todavía no lo he editado. O sea, no lo subí, no. Lo grabé, pero no lo he editado. Por cierto, hoy estoy usando otro, otro cámara, o sea, otro celular con otra resolución. Me parece que este celular tiene menos resolución de cámara frontal, pero no importa. Lo importante no es que vean mi cara nítida o no. Lo importante es el mensaje de la palabra del Señor. Eso es lo importante. Entonces estábamos en Apocalipsis 16. Vamos a ver qué nos dice Apocalipsis 16. Un día de estos me estaba diciendo, bueno, no, mejor no, iba a hacer un comentario, pero bueno, sí, una persona ahí que no voy a decir quién es, pero mira que me estaba diciendo que para qué subía, que para qué hacía videos online, que por qué no me iba a predicar a la calle, que por qué no me iba a predicar a las calles. Entonces yo le estaba diciendo que es más efectivo predicar en las redes sociales, porque por ejemplo esta prédica ahí queda, y cuantas veces ustedes la quieran ver la verán, y ustedes la pueden compartir, porque en realidad no son prédicas, yo no predico, yo lo que hago son estudios bíblicos. Entonces estos comentarios o enseñanzas bíblicas usted la puede guardar en su celular o en su computadora para cuantas veces quiera usted verla o compartirla. Además, yo le decía que en cuestión de segundos y minutos, miles y millones de personas pueden ver los comentarios, videos o cualquier video, cualquier prédica que uno haga. Mientras que yo estaba aquí en mi país, aquí en la ciudad capital, hay mucha gente que se para en las esquinas con megáfonos y con bocinas a predicar. Pero yo me paro a ver, entonces pues yo me paro a ver la reacción de la gente, a analizar. Y yo veo que la gente camina y sigue, y son muy pero muy pocos los que escuchan el mensaje. Realmente son demasiado pocos los que escuchan el mensaje. La gente pasa y no pone atención. Y yo le decía a esa persona, y esa persona toda enojada conmigo diciéndome que es que el Espíritu Santo era el que hace la obra. Entonces mejor yo, para no discutir, yo sé, el Espíritu Santo hace la obra, sí, pero también el Espíritu Santo nos ha dado sabiduría y nos ha dado herramientas para pregonar la palabra de Dios más rápida y a más gente. Para eso son las redes sociales. Y entonces tenemos que aprovechar ahora que hay tiempo. Porque como ya lo he dicho muchas veces, muy pronto el gobierno del anticristo, que como ya lo he dicho, porque esa es mi manera de interpretar. Mi manera de interpretar es que primeramente se establecerá el gobierno del anticristo, sigue el anticristo. Y el anticristo, mi manera de pensar es que en el transcurso de los 7 años, él tomará posesión. Puede ser, sea así o sea que sea así o no. Lo importante es que debemos de estar preparados, y para eso yo estoy preparándome. No solo me preparo yo, sino que preparo a todos mis oyentes
para que estén alertas, para que vean lo que viene, para que acepten a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Y entonces esa persona me decía que no, que eso no sirve. O sea, que tiene que ser como ella dice, nada más, como esa persona dice. Yo sé, en los tiempos antiguos y desde hace miles de años, desde que el Evangelio fue establecido, se ha predicado el Evangelio personalmente. Pero no podemos comparar los tiempos antiguos a estos tiempos donde es más fácil llegarle a las personas sin necesidad de ir a una esquina donde, como lo dije, ya lo he analizado, lo he visto, porque vea, en este momento yo llego a San José y hay mucha gente predicando el Evangelio. Solo hay un hermano que, bueno, no sé si ahora todavía predica, pero la última vez que hace unos años yo pasé y todavía lo veí. Era un hermano estadounidense que llegó hace muchos años aquí a Costa Rica. Hace muchos años llegó y empezó a predicar. Y hace poco yo lo vi y yo todo contento porque yo lo había visto en mi juventud. Cuando yo era joven yo lo había visto porque como ya yo les he dicho muchas veces, yo fui criado en el Evangelio. Yo fui criado con la palabra de Dios. Yo fui a la escuelita dominical cuando era niño y aprendí muchas cosas y eso lo atesoro aquí. Por eso ahora en mis canales tengo una escuelita dominical para los niños, para que así como yo aprendí de mis maestras de la escuela dominical, así yo quiero que los niños de hoy aprendan. Y qué mejor manera es captando la atención de ellos poniendo de fondo un videojuego. Tal vez muchas personas dirán, ese varón está medio loco, porque pone un juego y se pone a hablar de la palabra de Dios a los niños o a los grandes también, porque yo atraigo también a adolescentes predicándole la palabra de Dios por medio de un videojuego. Porque como ya lo he dicho mucho, un adolescente o un niño anda ahí con el celular, está viendo ahí, está pasando el tiempo en YouTube y de repente le sale una fotografía ahí, o sea, le sale un video de un videojuego, entonces se pone a ver de qué se trata el videojuego y entonces comienza a escuchar que es un videojuego, pero están hablando de la palabra de Dios y entonces el chiquito o el adolescente o el joven o la persona de cualquier edad se pone a escuchar y entonces comienza a aprender de la palabra de Dios. Y eso yo lo hago no solo con la escuelita dominical, como yo le llamo, para los niños, sino también lo hago para adolescentes con otras prédicas, con otros estudios, con otros comentarios bíblicos. Entonces esa persona me decía que no, que eso no sirve, que lo que yo estoy haciendo no sirve, me estaba diciendo. De ahí, si ella piensa eso, pues allá ella, ¿verdad? Con su pensamiento. Yo tiro la palabra por las redes sociales. Yo tiro la palabra. El Espíritu Santo se encarga de el tiempo propicio y el momento a cada persona que la persona escuche. Y las personas todas pueden escuchar. Porque la palabra del Señor nos dice que muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. ¿Por qué? Porque no todos van a responder al mensaje. Por eso el profeta Isaías, el Espíritu Santo le reveló diciendo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pues se está hablando del anuncio del Evangelio, ¿verdad? Ya en el libro de Isaías. Porque muchas personas escuchan el Evangelio, pero son oidores olvidadizos. Unos por cobardía, porque el qué dirán, pero qué dirá mi mamá o mi papá si yo me hago evangélico, porque así evangélico, porque es que creen las personas que tienen ¿cómo se llama? Tienen un prejuicio religioso, más que nada en este continente latinoamericano, y por eso es que vivimos tan atrasados.
Por eso es que América Latina es tan atrasada, porque tiene un pensamiento atrasado, retrógrada. Creen, creen que, que por medio de una religión se van a salvar. Y la religión los ha hecho tener un pensamiento tercermundista, que les gusta que todos se los regalen y no les gusta esforzarse por nada. O sea, que los ha mantenido como en la era del medievo. O sea, como en la época medieval, que lo que decía el clero católico era lo que se hacía. Inclusive a grandes mentes brillantes, como, no me acuerdo cómo es que se llama, creo que es Galileo Galilei, tuvo que retractarse para que no lo mataran, porque él estaba consciente y por medio de sus descubrimientos se había dado cuenta que la Tierra no era el centro del universo. Él se había dado cuenta por medio de sus estudios que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pero la religión, porque es una religión nada más, no es la salvación. La religión le dijo que si no se retractaba, es más, lo encarcelaron. Y entonces si no se retractaba correría la suerte de los millones de personas que asesinaron, que persiguieron y torturaron, inclusive anduvieron detrás de ¿cómo se llama? Casiodoro de Reina, el que tradujo esto, el que tradujo la Santa Biblia al español. La agarró con pergaminos con datos del Antiguo Testamento en hebreo, en griego, y cogió un poco acerca del, bueno, yo eso no sé mucho, Textus, Receptus y eso no sé mucho porque no he profundizado, pero Reina Valera Casiodoro de Reina hizo un estudio exhaustivo y profundo acerca de la palabra de Dios y la trajo a nuestra lengua, el español, y fue perseguido. Inclusive la iglesia católica la iglesia no, el clero católico, utilizando a sus esbirros, los jesuitas, le hicieron una trampa y le dijeron que él era homosexual o algo así, como acostumbran estas personas perversas y malas. Trataron de ensuciar el testimonio del hermano Casiodoro de Reina, diciéndole que él era homosexual o pedófilo, algo así. Es que se me olvida exactamente el pecado que le atribuyeron, hasta que él, con la ayuda del Señor, pudo defenderse y pudo exponer que en realidad era mentira todo lo que los jesuitas, los esbirros del Papa, le achacaban. Y entonces, ya volviendo al tema, esa persona me decía que no, que es que, o sea, que tiene uno que predicar la palabra cara a cara a cada persona. Y entonces yo les decía, ¿y cómo los voy a discipular? Si yo me paro en una esquina y le predico a una persona, a las personas, y digamos, yo le decía, ¿verdad? Y una persona me escucha, una persona me escucha. Si yo no cojo el teléfono de él para estarlo llamando y hablando con él, ¿cómo lo voy a discipular? Cambio aquí, en las redes sociales, yo imparto un comentario, otro comentario y otro comentario, estudios bíblicos, y entonces las personas las voy discipulando sin haberlas conocido. Aunque hay personas que yo hablo con ellas y entonces después les doy mi canal para que escuchen la palabra de Dios. Pero no hay manera, cuando uno se para en una esquina, si no le toma los datos a la persona para estar conversando con él, no lo puede discipular. Y enviarlas uno a un templo
realmente uno tiene que conocer bien el templo, porque hoy desgraciadamente, porque para desgracia de todos nosotros, existen muchos templos evangélicos que en realidad son sinagoga de Satanás. ¿Por qué? Porque no predican el evangelio, sino que están enfocados, o sea, que han agarrado muchos han agarrado el evangelio de negocio, y el evangelio ha sido blasfemado y pisoteado por culpa de ellos. Y hay otras personas que desgraciadamente tienen unas aberraciones doctrinales que rayan con lo ridículo. Y entonces, por todas estas causas, yo a nadie le puedo recomendar. Bueno, sí le puedo recomendar, pero no me atrevo a recomendar ciertas personas, o sea, ciertas congregaciones. Por ejemplo, en este caso yo les puedo recomendar aquí, para las personas que me escuchan aquí en Costa Rica o en San José más que nada, yo les puedo recomendar el templo bíblico, que queda en 5 esquinas de Tibás. Ustedes nada más ponen ahí en el Waze templo bíblico. Ahí yo se los recomiendo al 100%. Se los recomiendo. El templo bíblico en 5 esquinas de Tibás. Después, al frente de los caribeños, yo les puedo recomendar la Rosa de Sarón. De ahí nada más. De ahí nada más le puedo recomendar. No me atrevo a recomendar otros templos. No me atrevo, sinceramente se lo digo. Porque para gloria del Señor, yo no soy una persona que viene, que ha oído hablar del Evangelio hace unos cuantos años. Yo nací en el Evangelio. Yo he visto iglesias destruidas por el pecado de pastores y el pecado de misioneros. Yo he visto iglesias destruidas. Yo he visto almas perdiéndose por culpa de escándalos sexuales. Yo he visto muchas cosas. Entonces a mí nadie me va a venir a engañar que cualquier templo es sano reunirse. No, porque muchas veces una persona tal vez ha salido de la religión oficial, del engaño de la religión y las tradiciones y los dogmas y todo ese engaño. Y de repente, desgraciadamente, digámosles que yo irresponsablemente le recomiendo que se vaya a cualquier iglesia evangélica, y de repente llegan a una iglesia evangélica donde andan los pastores mal, donde la doctrina no es una sana doctrina. Entonces yo no me atrevo a decirles, yo no me atrevo a recomendarles. Por eso yo les digo que si ellos van, lleven primeramente, si van a una iglesia, primeramente lleven la Biblia, en primer lugar. Y en segundo lugar, todos los sermones tienen que analizarlos a la luz de la Biblia, ¿verdad? A la luz de la Biblia tienen que analizar los sermones. Y otra cosa, tienen que pedirle al Espíritu Santo discernimiento también, porque hay muchos lobos vestidos de ovejas también en las iglesias evangélicas. Entonces yo sinceramente no les recomiendo a cualquier iglesia, a cualquier hermano, a cualquier nuevo creyente que haya aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, tal vez por medio de las redes sociales, o tal vez alguien que le predicó en la calle, sea como sea. Entonces yo no me atrevo yo lo que digo es que si llegan a una iglesia cristiana y la doctrina que tienen, o sea, si llegan a una de esas iglesias evangélicas donde la doctrina no es cristocéntrica, donde le dan mucho énfasis al dinero, a las ofrendas, a los diezmos, entonces ya ahí está raro, porque el reino el Señor Jesucristo nos dijo que el reino de Dios no es comida ni bebida. No es cuestión de aquí, porque nuestro reino no es de este momento, no es en este mundo. Tendremos un reino, pero cuando venga el Señor en el milenio, entonces ya Él establecerá el reino que dice el reino de Dios. De momento nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, y nada más estamos aquí para hacer lo que yo estoy haciendo.
esparcir las buenas nuevas a las personas, pero primeramente para esparcir las buenas nuevas, primeramente tenemos que tener nosotros un buen testimonio, porque si uno anda en pecado, haciendo cosas que la Biblia prohíbe, que el Evangelio prohíbe, y uno anda haciendo esas cosas que el Evangelio prohíbe, entonces mejor quedémonos calladitos y no digamos nada, porque lo que estamos haciendo es comiendo juicio para nosotros mismos. Estamos comiendo juicio. Entonces ya ahora sí, quería nada más explicar esto y ya me llevé 20 minutos explicando. Ahora me quedan 30 minutos para para hablar de Apocalipsis 16. Aquí cuesta mucho, no es como coger el celular y en 2 segundos uno está ya leyendo, pero aquí vamos a ver, o quiero hacerlo así por lo menos para leer, entonces todavía estoy buscando Apocalipsis 16, más de estas Biblias que son tan pequeñas y que tienen, esperemos que pueda ver bien la letra, esa es otra cosa, esperemos que pueda yo ver bien la letra, vamos a ver si la veo bien, o si no tiene que coger el celular, porque el celular tiene letra grande y yo le puedo poner letra súper grande. Entonces vamos a ver, entonces estábamos leyendo aquí, todavía no he llegado, ven un momentito, todavía no he llegado. 15, 16, sí. Entonces ya analizamos la primera copa, la segunda copa, y entonces yo quedé en la tercera copa cuando me agarró la lluvia allá en la Plaza de la Democracia frente a la Asamblea Legislativa de mi país, ¿verdad? Estaba yo ahí ya casi por terminar, me faltaban como 10 minutos cuando la lluvia, y entonces yo, para no jugármela, porque una vez llegué y me agarró un aguacero, y entonces para no mojarme, tuve que, así rapidito, tuve que terminar. Y entonces yo estaba analizando que la tercera copa dice así, la tercera copa de la ira, ¿verdad? De Dios. Y todavía estoy buscando, aquí dice así, vamos a ver. Dice así, la tercera copa. Entonces aquí nos dice así, dice, estoy tratando de ver, es que esta letra es muy pequeña para un ancianito como yo. Dice así, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Entonces aquí, ya con solo este versículo, con solo esta copa yo tengo para comentar, pero me queda muy poco. O sea que yo aquí, en esto que dice aquí, yo tengo que retroceder. Tengo que retroceder hasta los comienzos de la iglesia. ¿Por qué? Porque aquí dice el ángel, cuando la copa fue derramada sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, entonces la proclamación del ángel o de los ángeles, tengo que analizar, porque yo estoy completamente segura que la mayoría de las personas no entienden por qué ese ángel proclamó, o ese ángel, creo que son dos, esos ángeles hicieron esta proclamación o esta declaración aquí. Entonces, para yo poder explicar la declaración de los ángeles, entonces tengo que remontarme hasta los principios de la iglesia. Entonces tengan paciencia,
ármense de paciencia, siéntense, tomen lápiz o lapicero, tomen a papel, o si no hay en el mismo celular, en el celular hay un lugar que se llama notas, o si no tiene, bájenlo y empiece a tomar datos, pero sobre todo yo le aconsejo, baje todos estos estudios bíblicos. Yo estos estudios bíblicos me gusta hacerlos exhaustivamente. O sea, a mí no me gusta, por ejemplo, decir, bueno, este castigo es que cayeron, que el Señor va a hacer que todas las aguas de los ríos y todas las aguas de las fuentes, o sea, todo el agua potable, o sea, potable no, porque aquí no dice potable porque la palabra potable no existía. Eso es un término nuevo y es algo nuevo, que es el agua purificada. Porque en aquel tiempo, si ustedes son estudiosos de la Biblia, se darán cuenta que el hermano Pablo creo que aconsejó a Timoteo que no tomara agua donde fuera, porque la mayoría de las aguas en el mundo antiguo estaban contaminadas y producían muchas enfermedades porque estaban contaminadas. Muchas veces el agua era de lugares donde había mucha contaminación, y entonces la manera en el mundo antiguo de no infectarse con bacterias o virus era tomar vino, porque el vino viene de las uvas o de otras cosas, pero no estaban hablando de vino fermentado, no, sino que estaban hablando de un vino como en el que nosotros usamos en las iglesias evangélicas. Usamos un vino de uvas. El que usamos nosotros aquí en mi país es de marca Welch. Pero nosotros sí tenemos agua potable, más que nada en nuestro país, que es pionero en todos los recursos y, ¿cómo se dice?, hidrógenos. O sea que nosotros tenemos mucha agua gracias a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos tanta agua que inclusive el agua se usa para represas hidroeléctricas. Pero en el mundo antiguo no era así. Y entonces Pablo aconseja a Timoteo que donde fuera a predicar, que mejor tomara vino, porque él tenía problemas estomacales. Y entonces cualquier agua contaminada le hacía daño. Entonces yo les estaba diciendo, ¿verdad? Aquí habla de las aguas contaminadas, pero ya no es agua contaminada con bacterias y virus, sino que es agua contaminada por el pecado de todos nosotros, o sea, de nuestros ancestros que pisotearon el evangelio y que además que todavía de fe, que pisotearon el evangelio porque no lo quisieron, lo rechazaron, porque prefirieron los pensamientos que les influyeron, los pensamientos paganos que heredaron de Roma y que fue esparcida por todo el continente europeo. Y entonces prefirieron esos pensamientos o tradiciones, como dice el clero católico, o tradiciones camuflados con el evangelio. El evangelio tiene que ser puro, tiene que ser completo. El evangelio no se puede mezclar con las cuestiones del mundo, con pensamientos del mundo, con filosofías. No se puede. El evangelio es la mente de Dios. El evangelio es lo que Dios estableció para que nosotros creamos en el evangelio y seamos salvos. Y desgraciadamente, entonces ahora estos ángeles están diciendo así. Dice así: la proclamación de los ángeles es esta. Y dice, va de nuevo a buscar porque ya se me había perdido, porque tengo un abanico aquí y el abanico me vuela las hojas. Dice así. Entonces dice, oiga la proclamación del primer ángel, y dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que crees
El que eres, me equivoco porque no veo muy bien. El que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos. Aquí nos está diciendo este ángel, está haciendo una proclama y está como quien dice, está validando o está diciendo, ¿verdad? Bueno, el ángel está diciendo que el Señor es justo porque así como el mundo, las personas han derramado la sangre de, escuchemos, la sangre de, que han derramado la sangre de, dice así, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Esta es la primera proclamación del ángel, de un ángel, porque aquí a continuación dice, también oí a otro, o sea, otro ángel. Entonces ya aquí estamos viendo que aquí nos está diciendo que es que el Señor va a hacer estas cuestiones, estos castigos, porque derramaron la sangre de los profetas y de los santos. Entonces, ahora sí, ahora muchas personas que están escuchándome a mí, o que pasan por aquí, alguna persona que por casualidad pasó, se puso a leer el Apocalipsis y leyó Apocalipsis 16 y empieza a ver y dice, pero ¿cómo? Esto sucederá pronto, esto ya no ha pasado, esto va a suceder. Entonces las personas van a decir, pero ¿cómo? ¿Pero por qué? ¿Cuál sangre? ¿Cuál sangre? ¿Cuál sangre hemos derramado? ¿Cuál sangre? Entonces ahí es donde yo, con toda la paciencia del mundo, tengo que comenzar a explicar desde el comienzo de la... Otra vez tengo que hacerlo porque ya lo he hecho. No es la primera vez que yo hablo de este tema. Pero entonces ahora yo tengo que venir, tengo que comenzar, tengo que buscar datos históricos que ya los he buscado, ya los he leído, pero en este momento ya, eso hace mucho tiempo, quizás años, tal vez 2, 3, 4 años que ventilé, que hablé de este asunto. Entonces ahora tengo que volver a hablar, porque en aquel tiempo había hablado, pero era otro comentario, no estaba hablando del Apocalipsis. Pero ahora tengo que comenzar otra vez a hablar, claro, lo voy a hacer brevemente, porque otra vez cuando llegue al próximo capítulo que sigue después de este, tengo que volver a hablar de lo mismo. Entonces voy a hacer una cosa, voy a hablar un poquito en este capítulo, en el estudio de Apocalipsis 16, voy a hablar un poquito de este asunto, de los comienzos de la iglesia cristiana. Y en el otro capítulo tendré que volver a hablar de lo mismo, o sea, qué pasó en los comienzos de la iglesia cristiana. Yo sé que muchos de ustedes han visto, y ahí es donde ustedes son vilmente engañados, queridos amigos católicos. Ahí ustedes son vilmente engañados. Porque si alguno de ustedes llega a donde un cura católico y les pregunta acerca de este versículo que estamos leyendo aquí, que el ángel, el tercer ángel, remachó lo que ya el primer ángel había, o sea, la tercera copa remachó lo que la primera copa ya había comenzado.
Porque la primera copa dice así. Voy a repasar porque tal vez por aquello de algunos oyentes no escucharon el video pasado y el antepasado. Porque ya este es el tercer video acerca de Apocalipsis 16. Y creo que no es el último. Por lo que he visto hay mucha tela que cortar aquí. Y entonces la primera copa dice así. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres. Pero la segunda copa, cuando el ángel derramó la segunda copa, parece ser que sobre el mar, todos los mares del mundo se convirtieron en sangre como de muertos. Y ya yo hice un comentario bastante explícito acerca de este asunto. Y repito, tiene que irse más atrás. O sea, si alguno de ustedes es nuevo en escuchar esta serie de estudios bíblicos, yo les aconsejo que comiencen desde el principio en Apocalipsis 1. Pero tengo que revisar también, porque a veces yo antes estaba cometiendo un error. Y era que yo ponía música sin copyright en los videos. Entonces YouTube lo que hace es que los corta, los quita, los borra. Entonces tengo que revisar ahora mismo. Voy a tener que hacer todo el propósito, a ver si, o sea, tengo que sacar el tiempo, porque el tiempo mío realmente, viera, yo anoche me acosté a la 1 y realmente me acosté temprano, porque a veces me han dado las 4 de la mañana por estar editando lo que hago en el día, porque yo en el día hago el estudio bíblico. Esa es la parte más fácil, no porque yo sea un gran teólogo o sea esto o lo otro, yo no soy nadie, pero simple y sencillamente a mí se me hace fácil expresar aquí, no por mí, sino por la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo baja y me revela, Él me revela y me dice qué es lo que tengo que hablar. Claro, que no es que yo no haya leído nunca la Biblia, porque eso no se puede. O sea, que yo, por la misericordia del Señor, mucho tiempo he estudiado la Biblia. Y entonces, también, muchas veces me valgo, en este caso no. Primeramente me valgo y veo a ver la opinión de otras personas acerca de este capítulo. Me meto en Google y me meto en YouTube. Hoy en realidad no lo he hecho porque me puse a buscar ahí ayer precisamente me puse a buscar, y entonces ellos no lo explican como yo lo explico. O sea, es lo mismo, lo único que no me es fácil a mí estar viendo un guión. O sea, como actor no sirvo. Yo como actor no sirvo porque digamos, yo ayer me puse a ver un guión aquí, digamos, en el celular me puse a ver un estudio bíblico y traté de decir lo que había ahí, pero no puedo, no es mi estilo. Yo tengo que expresar lo que me viene aquí, lo que yo siento, lo que el Señor me revela. No puedo decir lo que otros dicen en realidad. Y muchas veces ya después de que ya yo he subido el video, o sea, ya que lo he hecho, entonces me pongo yo a ver y dice lo mismo. Lo único que ellos no lo hacen como yo lo hago. Yo tengo mi manera que es muy personal de cómo explicar el Apocalipsis. Mientras que leyendo un guión, en realidad lo que me hago es bolas y no. Entonces mejor digo yo no. Mejor voy leyendo y yo voy diciendo lo que el Señor me revela.
nada más. Y entonces así es como hago yo todos los videos. Entonces yo aquí estoy viendo que la primera proclamación del ángel está diciendo que es que se merecen, en realidad se merecen que Dios les dé de beber sangre. Entonces en el pasado estudio yo les decía, entonces las aguas del mar, al estar contaminadas con sangre de muerto, o sea, todas las aguas del mar, ser agua, ser sangre de muerto, entonces yo les decía que eso será un foco de contaminación a nivel mundial. Millones de plagas atentarán contra todas las personas que habiten en las costas y más adentro. Porque si una plaga de moscas o de insectos nace en el mar, ellos comenzarán a adentrarse en tierra firme. Y entonces yo les decía que en aquel tiempo, ¿verdad? Que tenemos que, eso es una cosa que a mí me gusta hacer énfasis, que en aquel tiempo que la tierra estará semidestruida, ¿verdad? La tierra dice ahí, si leemos Apocalipsis desde el versículo 1 en adelante y nos sentamos a analizar todo lo que dice Apocalipsis, entonces vemos que ya en el capítulo 16 han muerto más de 5.000 millones de seres humanos sobre el planeta. La tierra está vuelta, está desolada. Las personas, la mayoría de las personas están influenciadas por espíritus inmundos y adorarán a los demonios, ahí lo dice. Habrá millones de drogadictos, millones de drogadictos. La drogadicción será pan de cada día. Y el pecado, todo el pecado, homosexualismo, sexo con bestias, los pedófilos, sexo con niños, la televisión, las redes sociales, todo estará bajo, todo será una asquerosidad inmunda. Los verdaderos cristianos tendrán que andar huyendo para no ser capturados y obligados a marcarse. Y entonces el Señor está indignado por la situación. Estas personas, en lugar de arrepentirse, han visto morir a 5.000 millones, a más de 5.000 millones de personas. Han visto los juicios de Dios, han visto la mano de Dios castigando al mundo. Y aún así no se arrepienten. Y entonces ya, en el capítulo 16 del Apocalipsis, ya la ira de Dios está ya a punto, o sea, la ira de Dios es tan grande que ya ha decidido, ya aquí empieza a acabar con todos los rebeldes, con toda la gente rebelde, con todas las personas que no quieren el señorío, que rechazan el señorío. ¿Saben ustedes qué es señorío? Señorío es una palabra que significa que el que manda, el que gobierna, el que rige, es el dueño del señorío. Y el señorío del planeta y el señorío del universo le pertenece a Jesucristo, a Dios y a su Cristo. Pero las personas han rechazado desde el principio de la creación, han rechazado el señorío de Dios. Y entonces ya Dios en este tiempo ya va a acabar, va a arrasar con la humanidad rebelde, con los rebeldes, porque los que sí acogieron el señorío de Jesucristo, los que aceptaron a Jesucristo como su Señor y Salvador, eso es otra historia. Ellos no serán condenados, no perecerán, no irán al lugar de tormento, que no es el lugar de tormento, no es el infierno.
O sea, el lugar eterno de tormento no es el infierno, porque el mismo infierno un día será destruido y el mismo infierno será echado al lago de fuego. Eso lo tendremos que ver un poquito más adelante. Ya anticos de terminar el estudio de Apocalipsis, ahí la Biblia habla de que el Hades, la muerte y el Hades fueron echados al lago de fuego. Eso significa que ya el infierno, el lugar donde hoy queda el infierno, que es en las entrañas de la tierra, será echado al lago de fuego. Entonces el lugar eterno de tormento no es el infierno, sino el lago de fuego. La Biblia dice que ahí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, amigos, ustedes que me están escuchando ahora, que tal vez no entienden mucho lo que yo estoy diciendo, pero si no entienden mucho lo que estoy diciendo, porque estoy hablando de profecía, entonces yo les aconsejo la Santa Biblia. Si no tienen una Biblia así como esta, pueden bajarla online del celular, inclusive pueden bajarla de ustedes, o sea, la del clero católico, la Biblia latinoamericana, la católica. Entonces empiezan a leer desde Mateo, empiecen a estudiar la Biblia desde Mateo hasta Apocalipsis, y entonces yo les aconsejo que ustedes ahí se van a encontrar con Jesucristo. Ahí, ustedes se van a encontrar con Jesucristo ahí. Entonces, voy a continuar. Entonces, antes de comenzar a hablar de los motivos por el cual dice aquí que ellos derramaron la sangre, vean, escuchen, va de nuevo, dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber sangre, pues lo merecen. Entonces cualquier persona, cualquier prosélito católico lee aquí y entonces no entiende, entonces se va donde el sacerdote, donde el cura, y entonces le hace una pregunta, y estoy seguro que el sacerdote les dirá, ah, sí, mijito, ¿no ha visto las películas? ¿No ha visto como el Imperio Romano mataba en los estadios a los cristianos? Les va a decir eso. Pero esa fue la primera matanza de los cristianos. Esa fue la primera matanza de los cristianos. Cuando los cristianos, o cuando el cristianismo era uno solo. O sea, cuando el cristianismo no había sido secuestrado. Cuando el cristianismo no había habido la apostasía que nuestro hermano Pablo profetizó, que dijo que de vosotros mismos saldrán lobos que no perdonarán al rebaño. Eso pasó mucho tiempo después de la muerte de Pablo, allá en el año 313 de la era cristiana. Pero eso no lo vamos a ver hoy, porque para eso tenemos que agarrar no creo que en un capítulo se haga, o sea que en una hora no creo que lo pueda hacer en una hora. Pues tal vez sí se puede hacer si lo hago nada más no muy extenso, o sea, no pongo todas las pruebas que dice la historia acerca de este asunto, aunque lo que dice la historia es una cosa y otra cosa es la verdad, porque la historia tergiversa los términos. Bueno, eso lo vamos a ver después. Ahora no. Ahora nada más quiero analizar este asunto que dice, ya terminar con este asunto, que las aguas de las fuentes y de los ríos, o sea, el agua que las personas usan para beber, porque la segunda copa fue derramada sobre el mar y el mar se convirtió en sangre y murieron todos los peces, todos los animales que vivían en el mar murieron.
Entonces yo les decía que va a haber una gran, o sea, que aparte de toda la hambruna que ya hay, ahora se va a agravar porque ya no hay ni peces para comer, ni tortugas, ni nada, porque la carne de tortuga es deliciosa. Yo he comido carne de tortuga. Entonces, ahora el asunto es que la tercera copa es echada sobre las fuentes de los ríos, sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Entonces aquí tenemos que hablar de ojos de aguas, de todos los pozos del mundo, de todos los ríos del mundo. Estamos hablando del agua dulce, el agua que nosotros usamos para tomar, el agua que nosotros usamos en nuestros servicios sanitarios para ya saben qué, ¿verdad? El agua que nosotros utilizamos para bañarnos, el agua que nosotros utilizamos para preparar los alimentos, el agua que nosotros utilizamos para preparar la leche de los bebés. Y ahí puedo continuar enumerando cosas en las que se usa el agua. Entonces ahora resulta que toda el agua dulce se convirtió en sangre. Aquí no nos dice durante cuánto tiempo durará el agua convertida en sangre. No nos dice. No nos dice la palabra del Señor. ¿Será hasta la venida de nuestro Señor? ¿O será por un breve tiempo? Pero imagínense que sea, vamos a suponer que el agua, toda el agua dulce del mundo se convierte en sangre durante una semana, digamos. ¿Qué pasará? ¿Qué le pasará al cuerpo humano una semana sin tomar agua? Los doctores lo saben. Pero nosotros sabemos que tenemos que estar tomando agua, más los que vivimos en países tropicales como el mío, que es un país donde el sol calienta mucho en el día. Y aquí hay regiones en las llanuras costeras, que aunque sea de noche siempre hace calor, porque aquí tenemos varios microclimas y climas. Tenemos el clima de llanura, el clima templado y el clima frío que está después de los 1500 metros, que hay poblaciones que están más allá de los 1500 metros que gozan de un clima un poco frío, muy agradable. Pero aunque haga frío, uno siempre le dará sed, aunque haga frío. Ahora, en los países tropicales, y en los países fríos, en todo el mundo, sea como sea, ocupamos agua para tomar, agua para bañarnos, agua para preparar los alimentos, agua. Pero no va a haber. Entonces, ¿qué pasará con esos pocos, con esos alrededor de 3.000 millones de seres humanos que habrán en aquel tiempo? Porque ya habrán muerto 5.000 millones de seres humanos, ya habrán muerto durante la gran tribulación que estaremos viviendo muy próximamente, que está a la puerta de la esquina. Entonces, mis amigos y mis amigas, pónganse ustedes a pensar qué pasará sin agua potable, qué le pasará a la gente. Y entonces el otro ángel remacha diciendo, escuchemos, Apocalipsis 16, versículo 7, dice: también oía otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Le está dando crédito a las palabras del primer ángel. Y entonces ahora viene la cuarta copa. Pero ya esto
no puedo pasar yo a la cuarta copa, porque ahora yo tengo que explicar por qué el ángel dijo que habían derramado la sangre de los profetas y de los santos. Entonces ahora tengo que también explicar, hablar con la palabra de Dios y con la historia, a ver quiénes eran los santos. Porque los profetas, la mayoría de las personas que dicen ser cristianas saben que había un profeta Daniel, un profeta Isaías y otros muchos profetas, aunque no entienden. O sea, estamos hablando de la persona común y corriente, no entiende cuál es la misión, cuál fue la misión de los profetas en el antiguo Israel. Pero eso no es tema para esta serie de estudios. Eso es tema para otra clase de estudios bíblicos. Por ahora lo que nos concierne es quiénes fueron los que derramaron la sangre de los profetas y de los santos. De los profetas es muy fácil. El mismo Evangelio nos lo dice. El Evangelio nos habla claramente por boca de nuestro Señor Jesucristo quiénes fueron los que mataron a los profetas. Entonces, voy a comenzar por ahí. Voy a comenzar hablando, y eso es muy corto, eso en cuestión de minutos o segundos se puede explicar quiénes mataron a los profetas. Pero quiénes mataron a los santos y cuáles son los santos. ¿Quiénes son los santos? ¿En qué tiempo vivieron? ¿Vivieron el mismo tiempo de los profetas o vivieron después de los profetas? Ahí tendremos que irnos también a Daniel 8, creo que es 25 o 26 por ahí. Entonces, veamos a ver quiénes son los profetas y quiénes mataron a los profetas. Vamos a ver. Bueno, entonces hay más pruebas. Hay más pruebas. O sea, hay más versículos bíblicos, si no me equivoco, acerca de lo que dice la palabra del Señor, quiénes mataron a los profetas. Los profetas, para los que no lo saben, porque como ya lo he dicho muchas veces, como ya lo he dicho hasta el cansancio, mi primordial o el motivo principal de mi canal es llegar a aquellas personas que no conocen al Evangelio. Por eso se llama Ministerio Evangelístico Reconciliación, porque he sido llamado por medio de mi ministerio, el ministerio que me ha dado el Señor, a reconciliar a las personas con Dios. Entonces mi primordial público, a las personas que yo deseo llegarles y por los cuales es todo mi empeño, es a las personas que no conocen el Evangelio. Entonces una persona que no ha estudiado la palabra del Señor quizás ni sepa quiénes eran los profetas, porque nunca se los han enseñado y porque nunca les ha interesado saber nada acerca de la palabra de Dios. Entonces tengo que decirles así, brevemente, antes de leer uno de los versículos que habla de la muerte de los profetas o de quienes mataron a los profetas. Entonces tengo que hablar brevemente que los profetas eran personas ungidas por el Espíritu Santo que Dios enviaba al pueblo de Israel a amonestarlos, muchas veces amonestarlos, que creo que la mayoría de veces amonestarlos.
eran como quien dicen, eran los pastores de hoy. Los pastores de hoy, los que tenían que guiar a la congregación de Israel. Ellos les hablaban de tantas cosas. Tienen que leer, tendrían ustedes que leerse las- los libros del Antiguo Testamento para que vean exactamente cuál es el propósito. Y en el libro de otro, o otro, ¿cómo se llama? Otro trabajo o encomienda de Dios a los profetas. O sea, otra cosa que Dios les había dado a los profetas para que ellos guiaran al pueblo era consolarlos por medio de las profecías. Unas veces las profecías eran profecías que los confrontaban, como las profecías de Jeremías al rey Sedequías, que Jeremías hablaba por parte de Jehová, o sea, de Yahweh, de Yahvé, del Señor Dios Todopoderoso, del Creador, del Soberano. Y Ezequías hablaba y le decía a Nehemías, a Sedequías, que tenía que, y lo amonestaba. Y entonces, como no hizo caso, entonces Dios entregó al pueblo de Israel, creo que fueron los dos. O sea, creo que en ese tiempo ya estaba el pueblo la nación de Israel dividida en dos reinos, creo. Que inclusive este asunto de los dos reinos de Israel, el reino del norte y el reino del sur, tengo que estudiarlo, porque yo soy sincero, yo no he estudiado eso porque yo me enfoco en el evangelismo, no en estas cuestiones del Antiguo Testamento. Entonces Jeremías fue uno es un claro ejemplo de la amonestación por medio de Jehová, que le daba, que tenía que hablarle al rey, y el rey inclusive lo encerraron en una cisterna. Y cuando el rey se lo llevaron y que mataron a sus hijos y a él le sacaron los ojos y todo eso, que lo llevaron cautivo, entonces llegó Nabucodonosor, creo que fue que llegó Nabucodonosor y lo sacó de la cisterna a Jeremías y lo y entonces ahí vemos todo. Usted tiene que estudiarse. Entonces, para no hacerlo muchas bolas, porque ya llegó una hora, ya es una hora, ya tengo que terminar con este estudio. Entonces, los profetas eran los dirigentes religiosos. Ellos sí eran religiosos. Aunque ellos estaban llenos del Espíritu Santo, tenían que amonestar al pueblo a que tenían que obedecer la palabra de Jehová dada aquí, en el Antiguo Testamento. Creo que creo que los judíos le llaman Torah al Antiguo Testamento. Entonces los apóstoles tenían que amonestar, los profetas tenían que amonestar al pueblo de Israel, y también les daba profecías. De ahí viene la palabra profecía, de la palabra profeta. Entonces tenían que decirle, el Señor ha dicho esto, así, 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 como Jeremías dijo, que va a venir el pueblo, va a venir un pueblo, va a venir Nabucodonosor, va a venir el pueblo de los caldeos, Babilonia, y los va a esclavizar y van a ser esclavos y esto y lo otro. Eso hacían los profetas. Pero ¿por qué los mataron? Porque les hablaban la palabra de Dios, lo que tenían que hacer aquí, lo que el Señor les mandaba hacer, y ellos no querían hacerlo. Ellos muchas veces se entregaron al paganismo, adoraban a la reina del cielo. Creo que la reina del cielo es la misma diosa de los Efesios, o Semiramis, una de las dos. Yo creo que es Semiramis más bien. Semiramis. De eso tenemos que hablar tal vez más adelante, en el próximo, en el capítulo 17 de Apocalipsis. Creo que tenemos que hablar de Semiramis. Entonces, los judíos fueron los que mataron, los judíos. En eso no tenían que ver mucho los gentiles. El mismo Jesucristo lo dijo aquí, y vea, ya con esto termino y dice así. Vamos a ver dónde era que estaba yo. ¿Dónde era que estaba? Ajá. Dice,
Aquí es cuando el Señor Jesucristo estaba amonestando a los escribas y a los fariseos por su doble vida, o sea, por ser hipócritas. Y entonces el Señor les dijo estas palabras y dice, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Entonces con esto termino. Entonces ya aquí ya está evacuado. Entonces aquí quiere decir que también los descendientes de los antiguos judíos son los de hoy, el pueblo de Israel. Y ellos también se les ha dado de beber sangre, porque ellos son descendientes de aquellas personas que masacraron a los profetas. Y hay otra cosa. Eso es una cosa muy complicada y muchas veces se puede, ¿cómo se llama? Muchas veces hay una cosa que les podría agregar a pero ya es 1 hora y 6 minutos y ya no tengo tiempo, así que pues, casi se me cae el pedestal. Entonces hasta aquí llegamos. Muchas gracias por haber tenido la paciencia de haber escuchado a este servidor de ustedes. Y ahí les queda un hermano que los va a guiar de cómo aceptar a Jesucristo como su único y suficiente Salvador.